Buenas noches para todos, la paz de Dios sea con todos. Amén. Es un gusto estar con todos una semana más, un poco complicada entre bendiciones y tratos de Dios, pero ahí estamos, gozándonos en el Señor una semana más, un jueves más, para compartir y aprender de su palabra. En esta noche voy a hacerle la invitación con toda confianza y toda libertad. Es un tema, vamos a tocar un tema, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar no solamente acerca del Espíritu Santo, sino vamos a hablar de los pasos, los procesos del cristiano, del Espíritu Santo en el cristiano. Y le hago la invitación a que hagan sus preguntas. Pueden hacerlo al final de la clase. Voy a tratar de no hacerla larga porque yo sé que en medio de las preguntas nos vamos a extender un poco más. Vamos a responder con la Biblia. Posiblemente haya preguntas que no vaya a poder responder porque es que no me las sé todas, pero en las que pueda responder con la Biblia se las responderé. Si quiere anotarle un título, puedes anotarle el título, la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Y vamos a empezar con uno de los más de 20 textos que vamos a estar utilizando, que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Nos vamos directo al verso 38. San Juan 7, 38. Vamos a leer específicamente. Primera de Juan. ¿No? San Juan, el San Evangelio Juan. según San Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. Eso, amén. Ese amén me gustó, me encantó. Amén. Leo, verso 38. Jesús hablando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Voy a repetir ese texto, pero haciendo énfasis en una palabrita: el que cree en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura. Escuche esa otra parte: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como yo creo o quiero creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, escuche esto, este texto también es muy enfático. Esto dijo del espíritu que habían, está hablando en un término futuro. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a prestarle atención a este texto. Este texto va a ser muy importante en todo lo que vamos a hablar. Enfaticé, número 1, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. ¿Cuál es el requisito? El que cree. El requisito número 1 es creer. En el verso 39, la segunda parte del texto dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Esto es un tema bastante controversial, un tema bastante complicado, y es normalmente complicado porque suele darse de que muchas personas queremos hablar de este tema sin profundizar la Biblia, sin estudiar la Biblia, y quedamos confundiéndonos y confundiendo a los demás. ¿Por qué? Porque hay tres procesos que el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano. Son tres procesos. Vamos a tratar de alcanzar los tres procesos ahora. Pero quiero, como todos los jueves, empezar con una anécdota que siempre normalmente es relacionada con el tema a hablar.
En esta ocasión se trata de dos hermanas. Una hermana anciana, como lo que nosotros podemos llamarle hoy viejita. Esa señora participaba en la iglesia de una forma servil extremadamente buena. Usted la veía que abría la puerta de la iglesia a los hermanos cuando venían llegando, le decía bienvenido con una sonrisa, a las hermanas le daba un abrazo efusivo, a los hermanos le daba la bienvenida y le daba la mano y le decía Dios le bendiga, varón. Usted viese esa hermana, usted dice, esta hermana es un amor con pie. Sin embargo, esta hermana no la llamaban a participar de algún ministerio en específico que tendría que fuese relacionado con el altar. ¿Por qué? Porque nunca la habían escuchado hablar en lenguas. Porque en su iglesia tenían como un principio que para que tú hayas sido bautizado por el Espíritu Santo, la evidencia tenía que ser el hablar en lenguas. Más adelante vamos a hablar si la Biblia piensa lo mismo. Sin embargo, había otra iglesia, otra hermana, un poco más joven. Esta no era tan anciana como esta de la que acabamos de hablar. Que esta hermana, cada domingo, en cada servicio, en medio de la alabanza o en medio de la administración del predicador o el pastor que tocaba en ese servicio, en la alabanza usted la veía que danzaba, se gozaba aparentemente y daba vuelta en las bancas y tenía a los ujier con la tela así como un torero detrás de ella, y cuando el pastor o el predicador ministraba le ponía la mano y ella comenzaba: Rambo, saca la bazooka, chama, mata la vaca, agarra la pata, y se revolcaba, daba 50 vueltas. Pero cuando salía de la iglesia ese mismo domingo, tomaba el bus, quería pelear con todo el mundo. ¿Por qué le cuento estos dos casos? Porque son dos casos que hoy día las personas confunden. Cualquiera que piensa, que vea la primera mujer anciana que le mencioné, pensaría como pensaban en su iglesia. Esta mujer es tan servicial, pero le falta el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia enseña diferente. ¿Por qué? Ahora vamos a leer contexto, vamos a respaldar estos contextos bíblicos. ¿Por qué? Porque uno de los dones del Espíritu Santo es el servir con amor. Uno de los dones, ¿quieren leerlo? Primera de Corintios capítulo 12. Uno de los dones del Espíritu Santo es el servir. Casi la mitad de... Primera de Corintios capítulo 12. Ni siquiera yo lo he buscado, imagínense. Capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el versículo, este texto lo vamos a estar leyendo bastante porque aquí hay mucho material para entender de muchos movimientos del Espíritu Santo y falsos movimientos del Espíritu Santo en diferentes partes del mundo. Leemos, ya lo tenemos. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 hasta el 30 vamos a leer. Y dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Ve que es un ministerio y es un don. Ayudar es un don. Los que administran, los que tienen don de lenguas, vamos a darle ahí, los que ayudan. Sin embargo, vamos a quedarnos ahí mismo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y ahora vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Miren lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Voy a leer eso de nuevo. Pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? El Espíritu. ¿Cómo es esa manifestación del Espíritu que le es dada? Vamos a leer. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu
tu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Vamos a dejar ese texto ahí reservado para no volverlo a leer más adelante. Ya lo leyeron, grábenselo, grábense ese texto. Estamos viendo que hay diferentes dones y es el mismo espíritu. Yo mismo le voy a leer el texto que leímos anterior a este, en el mismo capítulo 12, del versículo 29, ahora voy a leer yo. ¿Son todos apóstoles? Obviamente, ¿qué respondería? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿De dónde sale la mala cultura en la iglesia que todos tienen que hablar en lengua? Si el apóstol Pablo está diciendo que no todos. ¿Quieren leer ese texto? Vamos a leer más. Ujú. Ok, vamos a hacer algo. Este texto lo tengo preparado para otro punto, pero lo vamos a leer más adelante. Y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo literalmente dice, no todos hablarán en lengua. No todos hablarán en lengua. Entonces, este tema normalmente es un tema controversial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, número uno, no quieren estudiar. Número uno, falta de voluntad para estudiar la Biblia. Número dos, desconocimiento bíblico. ¿Y por qué desconocimiento bíblico? Porque hay falta de voluntad precisamente de estudiar la Biblia. Pero la Biblia está tan clara como ustedes lo van a salir entendiendo perfectamente de acá, si Dios me da la oportunidad de hacerme entender de una forma clara. Sin embargo, voy a empezar las distinciones de los tres procesos que hay del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Número uno, el primer proceso del Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Qué hace el Espíritu Santo como primer proceso en la vida del cristiano? Lo sella. ¿Dónde dice así? Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Acá. Efesios, cae esa carta por uno. La carta por uno. Lo leo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. El primer texto que leímos en Juan capítulo 7, versículo 38, era que habiendo creído, que en él cree, por su interior correrán. La clave es creer. Una vez que usted cree, usted es sellado. Pero ahí mismo, léase el capítulo 4 del mismo Efesios, versículo 30. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee, por favor?
4:30. 4:30, el mismo libro de Efesios. ¿Qué dice el versículo 30? Para respaldar el texto que acabamos de leer, que uno es sellado una vez que cree. ¿Qué dice 30? Y Amén. no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo estar sellado con el Espíritu Santo que bautizado. Aunque son dos obras del Espíritu en el cristiano que van paralelas. ¿Por qué paralela? Porque una vez eres sellado, automáticamente eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Y de dónde tú sacas eso, Tonino? Vamos a leer la Biblia. Vámonos a él, Mateo capítulo 3, versículo 11 de Mateo. No. Capítulo 3, versículo 11 de Mateo. ¿Qué dijo Juan el Bautista hablando? Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo voy a preferir que después de este texto ustedes se queden en Corintios y yo voy a ir leyendo todos los demás textos para ir ganando tiempo, porque son muchos textos que vamos a leer para que no se diga que estoy inventándolo yo. Esto es Biblia, capítulo 3, versículo 11 dice: y a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir esto? Él te va... ¿Quién? ¿Por qué Juan el Bautista? Y fíjate en algo, porque hoy día hay muchas iglesias que bajo la ignorancia piensan que automáticamente usted se bautiza en agua, usted se está bautizando en el Espíritu Santo. Y aquí Juan el Bautista está diciendo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que los va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Jesús. ¿Y eso cuándo pasa? Vamos a ver cuándo pasa. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 4. Yo lo busco y lo leo. Si ustedes son muy rápidos, busquen. Pero si no son muy rápidos, pues capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice, capítulo 19, versículo 1. Dice, ¿lo tienen? No. ¿Lo leo o lo espero? Léelo. Avanza, claro. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Escuche este texto. Hagan esta énfasis en esta frase del texto hallando a ciertos discípulos. Ciertos discípulos, como que habla de una dudosa procedencia de estos discípulos, ¿cierto? Vamos a ver qué más. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuándo? Están esperando que se lo lea. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Espérate, ¿por qué Pablo le dijo a esos discípulos, le preguntó a esos discípulos que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que usted recibe el Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando cree. Cuando cree. Leímos en San Juan capítulo 7, versículo 38, que el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Automáticamente usted cuando cree es sellado y es bautizado a la vez. Es un acto, una acción simultánea una con otra, pero no son lo mismo. No es lo mismo. Ya va. ¿Quieren confirmarlo más? Bueno, vamos a hacer algo. Yo le voy a leer San Juan capítulo 20. Capítulo 20. Por aquí lo tenía. No me acuerdo. Yo voy a leerle capítulo 20 de San Juan. Si no me equivoco, es el versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Fíjense que estoy llevando los puros textos bíblicos, que no lo estoy inventando yo. Dice el versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche,
de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Sopló en ellos una vez Jesús resucitó. Ellos atemorizados porque estaba la persecución, vieron que mataron a su maestro. Jesús sopló en ellos y le dijo: recibir el Espíritu Santo. Pero ahora espérate, aquí es donde empieza la confusión. ¿Cómo que ahí él sopló, le dijo recibir el Espíritu Santo? Si Jesús le dijo recibir el Espíritu Santo, era porque lo recibieron, ¿cierto? Sin embargo, leímos en Juan que el Espíritu Santo, en el versículo 39, capítulo 7, leímos que el Espíritu Santo no había venido todavía porque Jesús no había sido ¿qué? Ya ve por qué mucha gente no entiende este tema, porque es complicadísimo. Pero si lo estudiamos como lo estamos haciendo ahora, nos damos cuenta que el tema es claro, solamente que hay que tener voluntad para estudiar. Ahora, Jesús le dijo a los discípulos, sopló en ellos y le dijo: reciben el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo todavía no había venido porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué pasó ahí? Más lo voy a enredar con esta otra pregunta. Si ministrar, hacer milagros, es producto de estar lleno del Espíritu Santo, que es el siguiente paso, el tercer paso, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. En el Pentecostés, capítulo 2, versículo 1 al 4, ahora lo vamos a leer, lo voy a leer. Recibieron la llenura, vinieron sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos. Hasta el capítulo 2 de Hechos, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, si nosotros vamos a Mateo, capítulo 10, en adelante, es que vamos a encontrar que los discípulos ya están haciendo milagros. ¿Cómo ellos hicieron milagros si todavía no habían recibido el Espíritu Santo? Lo voy a enredar más. Ellos estaban llenos del Espíritu No, Santo. todavía, usted acaba de leer que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y hasta cuando Jesús resucitó, sopló, le dijo: reciban el Espíritu Santo. Que ahí ese tiene una explicación. Está aquí. El Espíritu Santo posaba y se retiraba. No, todavía no. Ahora vamos. ¿Por qué ellos echaban demonios fuera si todavía no habían recibido el Espíritu Santo? Mateo capítulo 10, versículo 1. Se lo voy a leer. Capítulo 10, versículo 1. No era precisamente porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, sino era porque, vamos a leer, versículo 1 dice: entonces, capítulo 10 de Mateo, versículo 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Todavía no eran llenos, pero tenían la autoridad del mismo Jesucristo que era Dios. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, no solamente le dio autoridad. Mire lo que dice el versículo 5 y el versículo 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Les dio instrucciones. Cuando a alguien se le da instrucciones, ¿qué le queda a la persona que se le dio la instrucción? Obedecer. Ellos obedecieron. Entre esos, recuerde que también estaba Judas. Judas tenía autoridad.
Judas fue uno de los que regresó diciéndole a Jesús, nos vinieron maravillados, maestro, hemos echado demonios fuera, hemos hecho milagros. Y Jesús le dijo, no os regocijéis por lo que hayan visto. Yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Regocijaos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Va, yo estoy enredando. ¿Por qué? Porque yo los voy a ir desenredando con la misma palabra. Entonces, ¿qué sucedió en el momento que Jesús sopló? Era indispensable que en el momento que estaban atravesando los discípulos, después de la persecución que le mataron a su maestro, que están buscándolo a ellos también para matarlos porque estaban con él, se llenaron de miedo y necesitaban la fuerza, el valor del Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué ellos echaban demonios todavía sin tener la llenura del Espíritu Santo? Porque les dio ¿qué? Autoridad. Miren los pasos. No era porque eran llenos, sino que le dio autoridad. Bien, ahora, ¿cuáles fueron los dos primeros pasos del Espíritu Santo en el cristiano? El sello, el bautismo. Esos son simultáneos. ¿Y sucede cuándo? Cuando creemos. Cuando crees. Leímos en Hechos capítulo 19 que Pablo le preguntó a los discípulos, voy a regresar allá, capítulo 19 de Hechos, Pablo le preguntó a los discípulos que si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, vamos a ver qué le respondieron. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero eran discípulos. Pablo le llamó discípulos. ¿Qué pasa aquí? Es que pueden haber discípulos que no conocen el Espíritu Santo. Pero vamos a esclarecer este tema. ¿Por qué ellos, siendo discípulos, no conocían el Espíritu Santo? ¿Por qué? Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 3. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces ahora entienden por qué ellos ni siquiera habían escuchado que existía un Espíritu Santo, porque ellos habían sido bautizados en agua para arrepentimiento de pecado. Y faltaba. Pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no habían creído en Jesús, obviamente porque ellos solo conocían ¿a quién? Juan. Ahora estamos entendiendo. Vamos a ver en qué terminó esto. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que ¿qué cosa? Que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Fue lo que leímos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Que el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí voy a hacer un stop porque aquí hay tremendo zambapalo en las iglesias. ¿De dónde sacan los cristianos o las iglesias que todos tienen que hablar en lenguas? De dos pasajes bíblicos. Uno, el Pentecostés, cuando dicen que vino sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y todos hablaron en lenguas. ¿Y de dónde el otro texto? Hechos 19, 6. Cuando Pablo impuso las manos. Por eso usted ve en muchas iglesias al pastor o al predicador recibe el Espíritu Santo. Pero esto no es una doctrina. Esto fue un hecho histórico. Y los cristianos quieren repetir esto hoy día. Porque la imposición de ningún hombre te llena del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, ¿por quién leímos que es dado? Lo voy a repetir el texto. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí os bautizará. ¿Quién? Jesús. Entonces, ¿de quién viene el bautismo? De Cristo. Entonces, ¿por qué andan por ahí poniendo mano que recibe el Espíritu Santo? Estamos aquí, ¿no? Están entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que utilizan textos y los sacan de contextos. Diciendo que el Espíritu Santo, yo te pongo la mano y tú lo vas a recibir. Y es por eso que usted ve que hay gente, hay predicadores. ¿Y cuántos no han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y vengan, yo voy a poner la mano. Y comienza el predicador y recibe y no se cae. Y recibe y no se cae. Hasta que no se caiga no lo deja de empujar. Y nunca recibe el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo no lo da un hombre. Pasan años viniendo al frente a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da Dios. El bautismo del Espíritu Santo no depende del cristiano, depende de Dios una vez que usted cree. La llenura del Espíritu Santo sí depende, es una acción de responsabilidad del cristiano. Una vez que usted recibió el Espíritu Santo. Ahora, tengo que explicar algo, porque también hay un tema controversial acá en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Qué es ser bautizado? ¿Qué es ser bautizado? Si usted se va a un diccionario cualquiera o se mete en Google y busca la palabra bautizo en griego, se van a encontrar que el griego dice que es baptizos, que significa sumergido. Sumergido. ¿De qué habla la Biblia? El apóstol Pablo en ese texto, ¿qué habla? Trata de una tela, cuando en esos tiempos la iban a cambiar de color, la sumergían completamente en un balde con el líquido o con el que iban a cambiarla del color que sea, y la sumergían completo y la sacaban y era un color diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo tiene que ser una completa sumersión y no una expansión. Y que no, una completa habla el mismo significado del bautismo en la Biblia. Si usted quiere, léalo, búscalo usted. Que echan agua, sí. No es, el bautismo no es una spray, no, es una inmersión. Vamos acá, hasta ahora me estoy haciendo entender, ¿no? Ok. El bautismo es un acto completamente que depende de Dios y de que cuando usted crea. Una vez que usted cree, usted es sellado. Automáticamente es llenado. Eso sucedió con los apóstoles cuando Jesús lo llamó. Cuando Jesús llama a sus discípulos, le da autoridad. Ahora, si alguien le llama a usted, para que usted siga a esa persona, a la que le está llamando, usted tiene que creer en esa persona, ¿cierto? Porque usted no va a seguir a alguien que usted no le cree, ¿o sí? Para usted seguir a alguien tiene que creer. Eso quiere decir que los discípulos, cuando tomaron la decisión de seguir a Jesús, fue porque creyeron que Jesús era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Automáticamente al ellos creer, ellos fueron sellados. Fueron sellados. Fueron bautizados. Pero no fueron llenos. ¿Cuándo fueron llenos? Lo dije hace un rato. En Hechos 2, el día del Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Día 50. ¿Cómo día 50? Después de la muerte de Jesús y su resurrección, 50 días para adelante. Eso significa Pentecostés. Día 50. El día del Pentecostés, voy a leer Hechos capítulo 2 para que no crean que esto es un cuento mío. Hechos capítulo 2. Ustedes se quedan en 1 Corintios, entre 1 Corintios 12 y vamos a leer también el 14, capítulo 12 y capítulo 14. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo voy a leer. Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué es el día del Pentecostés?
¿Será que me están prestando atención? O recibe la llenura del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, ¿qué es? ¿Qué significa Pentecostés? Día 50. Ah, día 50. Día 50. El día Pentecostés no es nada en especial. Pentecostés es 50º día. 50. 50º día. No es algo espectacular de que no tiene nada que ver Pentecostés con el Espíritu Santo, solamente que en griego es 50º. Pero la gente lo ha divinizado creyendo que la palabra Pentecostés tiene algún poder en específico, pero sin saber que eso significa que ese fue el día 50 después de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿por qué uno se llama pentecostales? Esa buena pregunta se la voy a responder después, al final, después, pero me acuerda. ¿Ve por qué hay tanta ignorancia? Ahora me acuerda solamente de responder esa pregunta. Sigo leyendo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No de fuego. Como es un símil. Es una figura representativa. Como de fuego, no de fuego. Como también hay otros textos que dice que el diablo anda como león rugiente. Pero él anda pero no es león rugiente. Porque el león, ¿quién es? Descendió como paloma. Ya, el espíritu descendió en forma de paloma. Esa sí era literal. Ahora lo vamos a explicar después. Bueno, ahora al final me acuerdan solo porque a mí se me va. Yo tengo la cabeza de chavetada. Y de repente vino del cielo un estruendo y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos como llenos. Ahora fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuándo fueron llenos? El día 50, el Pentecostés. Antes de eso, no habían sido llenos. Una vez fueron llenos, no necesitaban la autoridad que ya Jesús le había dado. Ya tenían la autoridad en ellos. Recuerden algo. Que en Romanos capítulo 8, perdón, lo tengo anotado por acá. En Romanos dice, no me acuerdo del texto, que tantos textos que tengo que tener en la cabeza. Pero ya ustedes se lo saben, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿a dónde mora? En nosotros. Va a una aplicación ahí. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. ¿Desde cuándo? Desde cuando creíste. Cuando fuiste sellado y bautizado. Bien. Ya ellos, los discípulos, habían creído. Fueron sellados, bautizados. Aún así, para echar demonios necesitaron la autoridad del Señor. Ahora, ¿qué autoridad le fue dada una vez Jesús se fue? La llenura del Espíritu Santo. Yo os enviaré un consolador para que esté con ustedes todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. A ver. Entonces, ¿de dónde sale la doctrina esa de que si pecas, se te va el Espíritu Santo? Lo contristas. ¿Ah? Lo contristes. O sea, lo ¿De entristeces. dónde? ¿Usted ha escuchado eso de que si tú pecas, el Espíritu Santo se te va? No es bíblico que el Espíritu Santo se vaya de alguien que ya lo recibió una vez. Lo que sí puede suceder, como lo leímos en Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados. Vamos entendiendo. El Espíritu se puede contristar, mas no se va. El Espíritu contristado es
Le voy a poner un ejemplo. La palabra contritar, ¿qué significa? Entristecerse extremadamente. Lastimado. Extremadamente. Cuando usted está extremadamente triste, ¿en qué estado se encuentra? ¿Qué ganas usted tiene de qué? De nada. Usted está como inerte, está como muerto, ¿cierto? El Espíritu Santo en esa persona que lo contristó está así, exactamente. Pero no se fue. ¿Por qué? Porque llega el momento que usted peca, nosotros pecamos y siempre sentimos un remordimiento de decimos, yo creo que hice mal, no me tengo que pedir perdón. Eso es el Espíritu Santo con el que usted fue sellado y fue bautizado. Solo que no estás lleno, lo tienes, Él te contrita, Él te redarguye, Él te convence de pecado, Él convence de pecado, de justicia, de juicio, Él contrita, Él redarguye y Él te convence. Estamos acá, ¿me estás entendiendo, no? Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros podemos contritar el Espíritu Santo, pero no perdemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿De dónde lo saco yo? Voy a respaldar con la Biblia. El Espíritu Santo es un don de Dios. Es Dios en nosotros. Es un don de Dios. Y Dios lo que te da, no te lo quita. Los hombres. ¿Qué es de la palabra de la casa vacía? La casa, ese está hablando de espíritus inmundos, no del Espíritu Santo. La Usted, persona que está llena y después como el espíritu no puede morar en el cristiano el espíritu, el que está lleno del Espíritu Santo no puede morar en un demonio. No. Los dos no pueden vivir. eso en la fue, misma casa. eso fue lo que le dijo Jesús. Le voy a explicarla. Eso es una parábola o una historia que contó Jesús, en la que los fariseos lo acusaban de que Jesús echaba demonios por el dedo de Belcebú, por Belcebú, por él. Entonces, ¿qué Jesús le respondió? Un reino dividido contra sí no permanece. Si yo echo afuera demonios por el príncipe de los demonios, su reino no prevalecería. Están aquí. Si yo echara fuera los demonios por el reino, por el espíritu o el dios Belcebú, entonces su reino no prevalecería porque usted estuviese dividido, ¿cierto? Mas yo no hago lo que yo hago en mi nombre, sino del que me envió. Le estoy parafraseando ese texto. O sea, ¿qué Jesús le estaba diciendo? Entonces siguió diciéndole que un hombre, ahí viene la parábola, que es libre de demonios. Ese hombre, Dios lo libera. Por eso esa parábola te enseña más bien que no es bueno liberar de un demonio a una persona inconversa. Porque esa persona inconversa va a prevalecer en su pecado y el demonio que salió de él se va a ir a buscar 7 más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Porque ya la casa estaba vacía, porque fue liberado de ese demonio. ¿Estamos? ¿Estamos, no? El reino dividido no prevalece. El demonio fue echado fuera. Si usted agarra a cualquier persona que no es cristiana y le libera de un demonio, él queda la casa en la que moraba el demonio vacía, ¿cierto? Sin embargo, como no tiene el Espíritu Santo porque es un inconverso, la casa queda vacía y el mismo demonio trae 7 más. Pero no habla de que el Espíritu Santo está ahí porque es un inconverso. Entonces de Judas nunca se retiró el Espíritu Santo. De Judas nunca, porque nunca lo recibió. ¿Que nunca lo recibió? La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, leímos en capítulo 7, versículos 38 y 39, que no había venido aún el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Estamos claros, ¿no? El Espíritu Santo vino después de la glorificación Exacto. de Cristo. Ahora, otro tema.
quedan tantos temas, ya se me está acabando el tiempo. Fíjense en este. Hay muchas congregaciones en las que se le dice a las personas que si usted no habla en lengua, usted no está bautizado por el Espíritu Santo. Hay muchas congregaciones que dicen que la evidencia de que usted está bautizado o lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. En Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 12. A ver. A ver. Primera de Corintios 12, del 27 en adelante. Ese ya lo leímos. Si quieren, no se los pongo a leer porque ya lo leyeron. Pero voy a revisar. ¿Es el mismo donde dicen todos hacen milagros? No. ¿Todos profetizan? No. El 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Han mencionado ahí, ¿cuántos? 9 dones. 9 manifestaciones se mencionan en ese texto. Y entre esos, el de lengua. O sea, ¿qué quiere decir? El don de lengua es una de las 9 manifestaciones. La lengua es uno de los 9 dones que hay en el Espíritu Santo. Ahora, también debo decirle, no es necesario, no necesariamente mover del Espíritu Santo. Es que ustedes entren a una iglesia y ¿cómo le digo? Estén todos gritando y todo es una periquera, todo el mundo habla, supuestamente hablando en lengua. Eso no es necesario, no es necesariamente un mover del Espíritu Santo. No es necesario un mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si nos vamos ahí mismo Corintios capítulo 14, vamos a leer capítulo 14 de 1 Corintios, el versículo 23. Primera de Corintios 14, 23. ¿Por qué no es necesario, dice Pablo, que todo el mundo, que usted haya en una iglesia y que todo el mundo esté hablando inglés, en lengua? ¿Por qué? Dice Pablo en versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Ok? Por eso Dios pide, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo está diciendo, hey, no es necesario que todos estén hablando en lengua. De hecho, muchos pastores arrancan ese texto del versículo de la Biblia, porque mandan al pueblo, hablen lengua, y comienza todo el mundo, es una periquera. Si usted entra por primera vez, usted no va más. Porque si está loco, no, tú me traiste para un manicomio o qué. Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente tiene que ser una llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, que usted entre a un lugar y esté hablando en lengua. Porque miren lo que dice también el versículo 27 del mismo capítulo 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más, ¿cuánto? Y por turno. Termina de leer. ¿Qué dice más? Y uno interprete. Siga leyendo. Y que uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice?
calle en la iglesia. ¿A dónde? ¿Que calle a dónde? Calle en la iglesia. ¿Y qué tiene que hacer? Y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, pregunto de nuevo, ¿de dónde rayos sacan la doctrina que todos tienen que hablar en lengua junto en la iglesia? Pablo está diciendo aquí 2, máximo 3. ¿Y si hay intérprete? ¿Usted ha visto alguna vez en un culto donde todos están hablando en lengua, alguien interpretando? Nunca. Sí, porque existe. Sí, había, en el salón había una persona. Así es. Porque es que existe el don de lengua y también La hermana existe de- el don de interpretación. La esposa de Frank, Ahora, Pablo, ella no está en la iglesia. otra cosa. Fue con otro hombre. Uno de los argumentos que utilizan este tipo de iglesia, este tipo de ministros, es que tú no sientes lo que yo estoy sintiendo. Porque es una de las mayores fallas que tienen es que anteponen sus experiencias, sus emocionalidades por encima de las escrituras. Y ustedes mismos están leyendo que la Biblia dice que hable 2 o 3. Y comienzan todo el mundo, danza, y se revuelcan 50 vueltas y está la mujer con un trapo tratando de tapar una, porque si no, muestra hasta la muela del juicio. Entonces, ¿qué espíritu es ese que tienen que estar tapando? El Espíritu Santo utiliza a una persona para que muestre la ropa interior. Cuando despiertan dicen, ¿qué pasó? ¿Ah? Entonces tú no estás El Espíritu Santo hace eso. Vamos a ver qué dice Pablo. Ahí mismo es, versículo 32, ¿qué dice? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ah, ¿y qué más? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ay, Dios mío. ¿Tengo que explicar esto? Tengo que explicar eso. Eso está tan claro. Pero ustedes lo entendieron, ¿verdad? Todos lo entendieron. ¿Y por qué los pastores no lo entienden? Que le gusta tener la gente en euforia. Pienso yo que les gusta, ¿cómo es? Hay una palabra Euforia que usan colectiva, los- para mí, la para euforia tener, colectiva, esa es la para palabra tener que la euforia usan colectiva los- de la gente. Los psicólogos usan esa palabra, euforia colectiva. Cuando tú no ves una persona llora y otro llora, todos pueden quedar llorando a la vez. ¿Y por qué lloran? Porque el otro está llorando. ¿Y de qué llora? Mira, mi mamá llora porque ve llorar. Y así, eso es una euforia colectiva. Y así mismo son los sentimientos, así mismo son Porque las canciones la persona de- cuando de hay los euforia eventos, colectiva de rock, son esas más cosas. manipulables. Están más sensibles y son más manipulables. Eso suele suceder en los eventos que hacen de artistas. Es que se tiran, por decirte algo de estos artistas urbanos, y tú ves a todo el mundo que tiene esa euforia. Eso es parte de eso. Ok. Pero no es una llenura. Sigamos con ese mismo tema. ¿Y qué hay de esto? No se lo voy a explicar yo. Ustedes lo van a leer y ustedes lo van a entender automáticamente. El mismo capítulo 14, versículo 10 en adelante. El mismo capítulo 14 de Primera de Corintios. ¿Qué dice? Tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Voy ahí. Cuando en el Pentecostés fueron llenos y hablaron diferentes lenguas, si usted se va a estudiar el griego donde dice lenguas, habla de diferentes idiomas. De diferentes idiomas. Ahora también voy a explicar eso de lo que las lenguas angélicas, que no existen. No existen bíblicamente porque cuando Pablo dijo en el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase en lengua humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está haciendo una
comparativa. ¿De qué me vale a mí hablar la lengua humana o hasta la de los ángeles? ¿Qué está haciendo ahí? No porque haya lengua angelical, que posiblemente lo más seguro es que tengan algún modo de comunicarse los ángeles, ¿cierto? Pero no existe en la Biblia alguien que haya escuchado a un ángel. Y si en la Biblia no existe alguien que haya escuchado a un ángel, nosotros no podemos jugar con interpretaciones. ¿Por qué? Porque es que lo que está escrito, nosotros tenemos que quedarnos con lo que está escrito. No nos vayamos más allá de lo que está escrito, dijo Pablo. Hacer conjeturas y eso, no. Si no está ahí, déjelo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pablo dice que hay el don de lengua son idiomas. Y aquí usted está leyendo en el versículo 12 que ningún idioma carece de significado. Es decir, yo vi en un video que una vez me mandaron que en una iglesia pusieron un medidor de idiomas y la gente comenzaba a hablar en lengua. El medidor de idiomas recogió que el 5% de las personas que hablaban en lengua solo eran lenguas interpretables. El 95%, el aparato detectó que no eran lenguas de ningún tipo de idioma. ¿Por qué? Porque hay gente que repite lo que otro oye, lo que oye de otro. Porque yo no me quiero quedar atrás y yo quiero que todos piensen que yo hablo en lengua. Y eso Dios santo. es autoengañarse. Entonces, si usted agarra a esa misma persona que todos los domingos en el culto comienza grábelo. El próximo domingo dice lo mismo. Y el otro, todas las 24 años que tiene en la iglesia diciendo la misma frase. ¿Qué pasa ahí? Acabamos de leer también que Dios es un Dios, que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Que no me digan, no me salgan con que, ay, tú no sientes lo que yo siento. No, ahí dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea que usted puede sujetar eso. Que no se pueden callar. Usted lo puede sujetar. Ahí dice, si es el Espíritu Santo, usted lo puede sujetar. Si es un espíritu extraño, no sé si lo vas a poder sujetar. Entonces, si tú no lo puedes sujetar, eso está cuestionable. El único texto bíblico que aparece en la Biblia en la que alguien impuso las manos sobre un demonio fue cuando Jesús puso las manos sobre el gadareno, que dice que tenía legiones y cayó de espalda echando espumarajo por la boca. ¿Por qué en la iglesia de que recibe y te tira al piso y hace como un cable eléctrico en el piso? Eso no aparece en la Biblia. La única vez que apareció fue con el gadareno. No hay registro en la Biblia que eso suceda, que eso ha sucedido en la iglesia primitiva de los apóstoles. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿No será más bien show? Euforia. ¿No será show? Ahora, sigo leyendo versículo 12. Habíamos creído que así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mire lo que está hablando Pablo, esto no lo estoy inventando yo. Que pues oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Se me acabó el tiempo y todavía queda bastante material. Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Si usted agarra a ese cristiano que dio 50 vueltas en el piso y supuestamente danzó y le pregunta, ¿qué usted dijo? No sabe. Pero aquí dice que tiene que interpretarla. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué todas estas doctrinas hoy día en el 90% de las iglesias, si la Biblia no enseña esto? Y es tan fácil de entenderla solamente como para leerla. ¿Ah? ¿Hablarán todos en lengua?
No. ¿Por qué dicen que la evidencia del que ustedes tienen el Espíritu Santo en lengua, si Pablo dice que no? ¿Lo leyó usted ahí? No todos hablan en lengua. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión en las iglesias con referencia a este tema? Si eso está tan claro ahí que no necesita ni siquiera dar clases de hermenéutica ni de teología. Ahí está, escrito de forma literal y de una forma tan entendible. Pero ahora a mí me escuchan ahora en las redes o me escuchan hablando esto, me entran a palo. Que yo voy a estar en contra del Espíritu Santo. No. ¿Quieren más? Léanse el versículo 40 del mismo capítulo 14 ese. Léanse, vamos a cerrar con ese. El versículo 40. Pero 14, 40. hágase todo decentemente y con orden. ¿Quién dijo eso? Sí, hijo. Procure profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Usted ha entrado en iglesias que tienen que mover la silla porque si no el que está avanzando se revienta la vida contra la silla. ¿Dónde está el orden? Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz y no de confusión. Usted lo acaba de leer en el versículo 33. ¿Qué pasa? Seamos sensatos. Seamos sensatos. No nos dejemos llevar por... Es que eso lo hacen y tradicionalmente pasan. Y si en una iglesia no sucede eso, no hay unción. Porque es que confunden la emocionalidad con la unción. Confunden los gritos. El que más grita es el que más unción tiene. ¿Eso de dónde lo sacan? Es un tema de mercadeo. Es un tema de mercadeo. Porque a la gente le gusta eso. Porque si nosotros vamos a una iglesia y si comenzamos, la gente no va a ir. Ay, esa iglesia está como apagada. No sentí nada. Espérate, y que usted no fue llamado a sentir, usted fue llamado a creer y a obedecer, no a sentir. Es que yo no vi milagros en esa iglesia. Espera. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Así le dijo Jesús a Judas, a Tomás. Pero nosotros nos queremos dejar llevar por las emociones. Si no siento nada, no sentí nada. Algo, a esa iglesia le falta algo. Sin embargo, la palabra que se tiró el pastor fue una palabra bíblica y una doctrina sana. Pero esa no, yo prefiero es los gritos. Que me digan barrabasada, pero que me griten en el oído. Porque ¿qué hacen? ¿Qué provocan con esa? Te levantan la euforia, la emocionalidad. Es como si tú te vas a un concierto de rock. Tú puedes ir con toda la calma y depresión de tu vida, pero tú sales de allá eufórico de tanto grito, todo el mundo gritando, el que está cantando gritando, y tú sales con esa... Entonces eso se pega, eso es algo psicológico. Entonces esa psicología la han metido en las iglesias hoy día, y son más psicología que Biblia. Que toman un texto y de eso lo sacan de contexto y arman un completo show diciendo, mira, ahí dice... Pero eso no quiere decir el texto. Es que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, vamos a dejar el tema hasta ahí hoy y vamos a...